Bueno, quiero hablar unos 4 o 5 puntos que yo creo que son importantes dentro de todo el proceso de rehabilitación. Yo siempre comento y probablemente ya lo hemos discutido en otro momento, pero hoy quizás le quiero dar otro enfoque, es a nuestras restauraciones, ¿no es cierto?, indirectas en este caso, donde ya hemos hablado, ya hemos comentado, ya hemos discutido también en relación a nuestras preparaciones, cómo han evolucionado en el tiempo, de pasar de preparaciones completamente dependientes de un diseño protésico a pasar a preparaciones totalmente dependientes de procedimientos adhesivos. Hubo una evolución en nuestras preparaciones que pasaron de preparaciones de completamente, ¿cómo lo puedo decir? Completamente dependientes, como decía, del diseño protésico, completamente dependientes de la fricción, de la retención, del anclaje y de todos esos parámetros que aprendimos relacionados a preparaciones. Como siempre, en relación a eso, y aquí quiero hacer un paréntesis que siempre lo hago y yo creo que vale la pena hacerlo nuevamente, es relacionado a las preparaciones convencionales, recordando que los pioneros en la rehabilitación hicieron su mayor esfuerzo por hacer una odontología de calidad con los materiales y tecnologías y conocimientos que se tenían en ese momento. Quizás hoy, para nosotros, hacer una restauración quizás metal cerámica con todos los principios de la rehabilitación clásica nos puede parecer quizás un poco invasiva, ¿ah? Pero para poder hacer ese comparativo nosotros, bueno, es porque estamos pensando en lo que hoy estamos haciendo. Pero si nosotros nos pudiéramos colocar en aquel momento, en aquella época, hace 50, 60 años atrás, donde las preparaciones necesitaban de una fricción, de un anclaje, de una retención, porque no existían los materiales ni los medios para poder hacer una odontología adhesiva, bueno, en ese momento ellos hacían lo mejor con lo que tenían en ese instante. Entonces, comparar con algo que se hacía en otra época, en otro momento, con otra cantidad de información, con otros materiales y con otra tecnología, creo que no es, ¿cómo podría decirlo? No es correcto, porque cada época tiene que trabajar con las informaciones y los materiales y la tecnología que a cada uno les toca. Y a nosotros nos tocó vivir una odontología adhesiva. ¿Quién te dice que de aquí a 20, 30 años más se va a estar haciendo otra tipo de odontología, porque van a existir otros materiales y otra informaciones y nuevos conocimientos, y probablemente de aquí a 20, 30 años van a decir lo que nosotros hacíamos hoy no era correcto? Entonces, pero quiero enfocar principalmente a dónde va hoy. Hoy tenemos preparaciones adhesivas. Ya lo hemos comentado en otros momentos, ya hemos conversado, pero quizás quiero darle otro enfoque para poder ir complementando un poquito más de informaciones. Cuando hablamos de preparaciones entonces adhesivas, estamos hablando de preparaciones que están pensadas para hacer procedimientos adhesivos. Y si hacemos un comparativo, siempre los comparativos quizás no son buenos, pero no, depende del punto de vista, pero si hacemos un comparativo con las preparaciones tradicionales, la restauración se mantenía en su posición básicamente por la planimetría que se le daba a la preparación. A ese diseño protésico era el que mantenía la restauración en posición. Si hacemos un paralelo entonces con los tiempos de hoy, eso ya no sucede. ¿Quién mantiene en posición nuestra restauración? Es el medio de cementación. Por lo tanto, estos procedimientos adhesivos, donde mis procedimientos, tanto cómo trato el diente, cómo trato el material restaurador
qué medio de cementación utilizo, ese procedimiento adhesivo es aquel que va a permitir entonces de mantener nuestras restauraciones en posición. Y no, y mire lo que voy a decir, y no nuestras preparaciones, no el diseño de mi preparación la que va a mantener mi restauración en posición. Es simplemente ese hecho, simplemente ese nuevo abordaje adhesivo ha cambiado nuestras preparaciones por completo. Porque de pasar de una restauración donde se necesitaba de una planimetría, vamos a pasar a una preparación donde la planimetría pasa a un segundo plano desde el punto de vista de retención de mi restauración. Porque ese rol, ¿quién me va a mantener mi restauración en posición? ¿Quién es quien va a cumplir ese rol de mantener, de que no se mueva, de que no se suelte? No es mi preparación, sino que es mi medio de cementación. Dentro de ese punto, entonces, dentro de Rodrigo González, Rodrigo González, creo que es Rodrigo González. Abrazo, Rodrigo. Entonces, dentro de ese contexto, nuestras preparaciones sin lugar han cambiado. Han cambiado para mejor, pero como todas las cosas que cambian, nosotros también tenemos que cambiar. Y yo siempre les digo a mis alumnos, tanto del Master Program, tanto del Update, yo siempre les comento igual. Mire, cambiaron los materiales restauradores. Antiguamente se hacían metal cerámica exclusivamente, hoy hacemos feldespática, disilicato de litio, zirconia, resinas CAD, etc. Cambiaron los materiales restauradores. Cambiaron mis medios de cementación. Bueno, antiguamente se sentaba con fosfato, con ionómero de vidrio, En ese sentido, esa restauración era cementada con ese tipo de cemento que no eran cementos adhesivos. Y hoy, ¿qué hacemos? Bueno, cementamos con cementos resinosos, convencionales, que puede ser dual, de foto, químico o cementos autoadhesivos. Es decir, hoy tenemos medios de cementación que me van a permitir adherirme a la estructura dentaria y de adherirme al material restaurador. Entonces, si cambiaron mis materiales restauradores de no adhesivos o convencionales a materiales adhesivos, si cambiaron mis medios de cementación desde un cemento fosfato, de un ionómero, de un cemento policarboxilato, pasamos a utilizar cementos autoadhesivos o cementos resinosos. Entonces, mi pregunta es, si los materiales restauradores cambiaron, si mi medio de cementación cambió, ¿por qué no han cambiado mis preparaciones? ¿Por qué continúo haciendo las mismas preparaciones? Siendo que las preparaciones que yo aprendí en la facultad, que aprendí en el posgrado, estaban pensadas para hacer preparaciones convencionales con planimetría, para que el medio de cementación retuviera, para que la preparación retuviera la restauración y no el medio de cementación. Entonces, si ahora ese rol lo cumple la cementación, mi pregunta es, ¿por qué continúo haciendo las mismas preparaciones? Cambió el material restaurador, cambió el medio de cementación, pero no cambió mi preparación. Y ahí yo siempre digo que los dos puntos más críticos de toda ¿cómo lo podría decir? El punto crítico de toda nuestra secuencia clínica de aplicar de ejecutar nuestro plan de tratamiento siempre son las preparaciones, son los medios, la cementación, los dos puntos más críticos. Y yo creo que las preparaciones siempre son muchas dudas para los clínicos, porque generalmente las hacemos de forma aleatoria, generalmente las hacemos de forma empírica. La gran mayoría de los clínicos se sienta, toma su turbina, toma su espejo y ahora dice, bueno, ahora voy a comenzar a hacer mi preparación. Y en ese momento
a la hora que está haciendo, comienza a pensar qué hago, dónde gasto más, dónde gasto menos, dónde le quito, dónde le agrego. Es decir, es en ese momento que yo estoy sentado con mi paciente, es que yo comienzo a tomar decisiones clínicas. Y eso es uno de los, yo diría, de los errores comunes que todos los clínicos nosotros cometemos, es eso, que no planificamos nuestras preparaciones previamente, que no nos sentamos a ver cómo está ese sustrato, cómo está el posicionamiento de los dientes, cómo se encuentra, necesito hacer reconstrucción, voy a hacer un cambio de posicionamiento de ese diente, lo voy a vestibularizar, lo voy a palatinizar, lo voy a hacer giroversión, cómo está el grado de destrucción, cómo se encuentra ese sustrato. Es decir, antes de sentarnos a tomar nuestra turbina, de comenzar a gastar nuestro diente, bueno, deberíamos pensar en hacer una planificación. Por eso yo creo que es importantísimo que hagamos una planificación de nuestras preparaciones. Como comenté, análisis del sustrato, voy a hacer o no reconstrucción, etcétera, etcétera, variables que comenté ahora. Entonces, y ahí voy, ¿cuál es la duda que generalmente tenemos cuando vamos en esa situación? Tomé mi turbina, me senté, comencé a preparar, sin haber hecho una preparación previa. La mayor duda es, ¿estoy gastando lo suficiente? ¿Será que me extiendo o no? ¿Será que ese remanente dentario tiene la calidad suficiente para poder resistir la fuerza masticatoria, por ejemplo? Son situaciones en las cuales nos enfrentamos diariamente, y tenemos esas dudas. Pero yo diría que la mayor duda que la gran mayoría de nosotros tenemos, es cuando nosotros decimos, ¿será que tengo el espacio necesario? Y en ese ¿será que tengo el espacio necesario? ¿Sabe qué hacemos? Tomo la turbina y digo, voy a dejar más. No va a ser que el laboratorio me diga que no tiene espacio y voy a tener que llamar nuevamente al paciente para preparar. Entonces, la creación de espacio, de mi punto de vista, a lo largo de todo este tiempo, me creó muchas dudas, y también a lo largo de mucho tiempo como profesor, también he visto cómo esa simple pregunta de decirle al alumno, ¿tienes el espacio seguro para el material con el cual vas a trabajar, para ese color de sustrato, para ese material? ¿Tienes el espacio correcto? Esa simple pregunta va a generar muchísimas dudas. Y cuando el clínico está sentado ahí con su turbina y dice, ¿será que tengo espacio? Y lo comienza a mirar de un lado, y lo comienza a mirar del otro, y lo comienza a mirar de todos lados para ver si tiene espacio. ¿No sería más seguro, en vez de que sea algo tan empírico, ¿no es cierto? Algo que sea tan subjetivo, de decir, mirar y decir, no, necesito más o menos espacio, de buscar mecanismos que nos permitan poder realmente tener un control mucho mejor, de los procedimientos que estamos haciendo.